Ay, muchas gracias. Bueno, entonces, si Sí, quieren ya ya se ve. pueden anotarse, sí. Me pueden interrumpir en cualquier momento porque, bueno, a ver, esta presentación nada más resume, de hecho esta presentación está bonita, pero resume lo primero que vimos en la clase pasada. Recordemos que empezamos a introducir las derivadas parciales y empezamos a hablar de que las derivadas parciales nos permiten poder evaluar la tasa de crecimiento o el comportamiento que tendría la función en algún punto dado, ¿no? Y para funciones de más de dos variables, como las que estamos viendo ahorita, pues no estamos hablando de derivadas totales, estamos hablando de derivadas parciales, porque estamos derivando, ¿no? Parcialmente una variable respecto a la otra en cuanto se trata de la función. De eso hablamos la clase pasada y hasta nos atrevimos a hacer ejercicios calculando las primeras derivadas parciales. Bueno, entonces, este es el resumen básicamente. Acuérdense que hasta hicimos un pequeño dibujito. Entonces, el propósito no es mostrarles lo mismo. El propósito es que quiero llegar a otro aspecto muy importante. El aspecto más importante es este que quiero ver hoy. Se llaman derivadas parciales de orden superior. Son un poquito más complejas, pero nada que no podamos entender. La clase pasada analizamos solamente calculando la derivada parcial respecto de x o respecto de y, por ejemplo, de una función de dos variables, ¿no? Aprendimos que una función de dos variables, f de x, y, tiene dos derivadas parciales, cada una en función de una de las variables. Eso aprendimos la sesión pasada. Bueno, sin embargo, existen derivadas parciales de orden superior. ¿Cuáles son estas? Bueno, si partimos de una función fx, y en la que tiene dos variables, pues podemos derivar, ¿no?, la función respecto de x o respecto de y. Eso vimos la clase pasada y estas eran derivadas sencillas, derivadas parciales sencillas. Pero, cada una de estas derivadas parciales se le puede volver a derivar en función de una misma variable, o sea, derivar en función de x, para el caso en particular esta, o esta función volverla a derivar, pero ahora en términos de y. Y algo análogo sucedería acá. Tenemos una función, una derivada parcial de y esa derivada parcial le podemos sacar la segunda derivada o su derivada en términos de y o en términos de x. Algo muy importante es que la derivada parcial de x en términos de y la derivada parcial de y en términos de x nos va a dar la misma derivada si solo si la función original tiene primera y segunda derivada respecto a nuestro análisis. Eso nos quiere dar a entender. Este postulado es sumamente importante porque con él se han podido hacer una gran cantidad de aplicaciones, se han encontrado una gran cantidad de aplicaciones de derivadas parciales. Derivadas parciales es sencillo hasta el punto de vista en donde no tenemos que cumplir, hasta el punto de vista en el que podemos cumplir con todos los postulados. Cuando los postulados no son cumplidos, entonces no llegamos a una respuesta exacta, llegamos a una respuesta aproximada. Pero eso lo vamos a ver si es que me toca todavía seguir siendo el profesor de ecuaciones diferenciales del siguiente cuatrimestre, pues vamos a ver cuándo no hay solución y cuándo tenemos que aplicar transformadas, por ejemplo, para poder encontrar una respuesta muy acercada. Bueno, entonces, ahorita lo importante es que conozcamos que las derivadas parciales pueden tener una segunda derivada parcial, mejor dicho, que la función original f en términos de x, y puede tener primeras derivadas parciales que son dos, pero además, si cada una de estas derivadas parciales se deriva en términos de en su misma variable o de la variable conjugada, entonces vamos a tener cuatro segundas derivadas parciales. Y si esta, por ejemplo, tuviera todavía que estas segundas derivadas parciales se puedan volver a derivar, entonces tendríamos 8 terceras parciales derivadas y así sucesivamente, ¿no? En función de la complejidad de la función
podemos tener más derivadas parciales. Y esta información que nos arrojan las derivadas parciales son sumamente importantes porque nos pueden decir el comportamiento, la tasa de comportamiento de una superficie compleja y ver hacia dónde va la tendencia según la complejidad de la función. Esto es muy importante y luego a ver si nos da tiempo de alcanzar a ver algún ejemplo aplicado ahorita, pero me conformo con ver al menos cómo se calculan las segundas derivadas parciales y sus conjugados. La siguiente clase vemos un poquito más de teoría y hacemos ya ejemplos aplicados. Entonces, voy a dejar de presentar. Solo quería que vieran la presentación para que ustedes vieran este diagrama, porque poner diagramas se complica bastante cuando se trata de dibujarlas. Entonces, no es la idea. Ahorita vamos a proyectar cómo, por ejemplo, se pueden ver estas derivadas parciales, pero voy a, ya saben, acudir a mi pizarrita. De todas maneras, si sienten que hablo muy rápido porque ya me puse paranoico y porque el tiempo se me viene encima, no duden en interrumpirme, ¿sí? Yo prefiero que lo entiendan bien a complicar, ¿cómo? A tratar de ver el mayor contenido posible. Idealmente debemos ver el mayor contenido posible, pero si hay más dudas, prefiero revisar dudas. Bueno, entonces, las derivadas parciales, habíamos aprendido que podían resultar de una derivada parcial anterior a esta, ¿no? Es lo que les acabo de comentar ahorita. Entonces, si tengo una función, por ejemplo, una función como esta, f de x, y, bueno, y si digo, vamos a calcular la derivada de la función, quiero calcular la derivada de la función, entonces me van a preguntar, bueno, sí, vamos a calcular la derivada parcial. Obviamente, podemos tener de dos tipos. Bien, la derivada parcial, ¿sí? En términos de ¿quién? De x. Esta es una forma de encontrarlo en la literatura. Quiere decir que es la derivada parcial respecto de x. Pero podemos calcular, bueno, me estoy adelantando. La primera derivada parcial se puede escribir así. De la función original, la derivada parcial respecto de x es esta. Si quieres calcular la segunda derivada parcial, tenemos dos opciones. Puedes calcular la segunda derivada parcial de la función en términos de x. Entonces ya sería la segunda derivada parcial con respecto de x. Pero esto también lo podemos encontrar en la literatura como la segunda derivada parcial respecto de x. Quiere decir que derivaste la función original en términos de x y a esa primera derivada parcial la volviste a derivar y todavía en términos de x. También se puede encontrar en la literatura como f1,1, entendiendo que 1 es la primera variable. Y lo más común que se encuentre, sobre todo en libros de termodinámica, fenómenos de transporte o cualquier libro de diseño de ingeniería, puede encontrarse como la derivada parcial, que es lo que venimos usando, derivada parcial de x con respecto a la primera derivada parcial de la función, que es lo que hicimos la clase pasada, en términos de x. Vean ustedes que estamos sacando la segunda derivada, bueno, la derivada parcial de la derivada parcial de la función original. Esto es lo mismo escribir segunda derivada de la función respecto a la variable x. Esta es una nomenclatura muy usada, más vale que nos vayamos acostumbrando a ella, porque ahorita, me dio tiempo para poder verificar si podemos evaluar si una función aplicada a la ingeniería es válida o no. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo. Trataré de optimizar el tiempo. Entonces, bueno, podemos encontrar las derivadas parciales de esta forma.
A mí, por lo particular, bueno, para facilidad, me gusta ocupar esto cuando tengo que hacer muchos cálculos, porque es sumamente fácil de identificar. Estamos calculando la segunda derivada parcial en términos de x, es rápido, pero cuando se trata de evaluar postulados o de desarrollar la derivada parcial, me gusta ocupar esta que está aquí. Es, siento, a mi juicio, una notación muy elegante y muy clara. De hecho, también esta puede resumirse como la segunda derivada parcial de la función original z. Recordemos que f de x, y se puede representar por z con respecto a x. Esto es importante, no debe de confundirse. No estamos sacando, no estamos elevando al cuadrado la primera derivada, ¿ok? En la notación cuadrático, aquí en este superíndice 2, no nos está diciendo que es el cuadrado de la primera derivada. Es la segunda derivada, ¿de acuerdo? Muy diferente. Ahora, si quiero analizar la función, quiero calcular la segunda derivada parcial, pero ahora se me ocurre ya que ya no va a ser la segunda, que va a ser la segunda derivada parcial, pero ahora en términos de y. Pero quiero calcular la segunda derivada parcial referente a y con respecto a la derivada parcial de x. Entonces quiere decir que lo que vas a hacer es que ahora calcular la segunda derivada parcial, pero ahora en términos de y, partiendo de la primera derivada parcial en términos de x. Entonces vean ustedes que podemos calcular la segunda derivada parcial, y se puede expresar así. Es la derivada parcial que resultó de la derivada parcial en términos de x. ¿Sí? Entonces aquí sería, ya no sería 1,1, pudiera ser 1,2. Estamos diciendo que derivamos primero respecto de x y luego respecto de y. ¿Sí? Y en este caso sería así. Ahora, la derivada parcial en términos de y de la derivada parcial en términos de x. En términos de x. Entonces aquí ya no puede ser cuadrático. Aquí lo que estamos haciendo es calcular la segunda derivada parcial en términos primero de la derivada parcial de y con respecto a la derivada parcial de x. Entonces aquí sería y con respecto de x. ¿Ok? Y pues obviamente esto va a ser igual. La segunda derivada parcial, primero respecto de x y después respecto de y. Sí, son las diferentes formas, la diferente nomenclatura en la que lo podemos encontrar. Si quiero ahora calcular la segunda derivada, pero partir de la primera derivada respecto de y, pero ahora quiero con respecto de x, entonces el sentido de las abreviaturas aquí son opuestas, ¿no? Sería f de y en términos de x, f de yx, f21, igual a la derivada parcial de x con respecto a la derivada parcial de y, que estamos hablando de la segunda derivada de la función respecto de x respecto de y, o bien la segunda derivada de la función original z en términos de x en términos de y. Sí, son las diferentes formas en las que podemos resolver las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para que a lo mejor con el ejemplo esto quede mucho más claro. Vean ustedes, ay no, el tema de derivadas parciales es muy bonito, qué mal que el tiempo, ay no, este, se nos fue sumamente rápido, porque, ay no, y luego aparte que yo también no, desgraciadamente falté. Entonces, pero no me preocupo tanto porque el siguiente cuatrimestre llevan todo un pedazo para analizar bien las derivadas parciales cuando se trata de analizar ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a analizar un ejemplo. Vamos a pensar en el siguiente ejercicio. Imagínense. Vamos a poner que un ejercicio sería, calcule las segundas derivadas parciales de f, x, y, ok, de esta función, ¿no? Por ejemplo, x cúbica más x cuadrada
y cuadrada más y cúbica. Esta es una función sencilla y directamente se nos está declarando que es una función que depende de dos variables, x, y. ¿Ok? Vean ustedes, aquí algo muy importante de las derivadas parciales es que tenemos que ser muy observadores. Nos están dando ya una función descrita en términos de dos variables, x, y. Y de hecho, la función está declarada en términos de x, y. ¿De acuerdo? Entonces, si te digo, calcula las segundas derivadas parciales, no nos están especificando cuáles. ¿Cuántas segundas derivadas parciales tenemos que calcular? ¿Cuántas, chicos? ¿De acuerdo a lo que les he venido diciendo? ¿Cuántas? Dos primeras, serían dos primeras derivadas parciales. Pero ¿cuántas segundas derivadas parciales? Cuatro. Cuatro. Cuatro, ¿no? Son cuatro de segundas derivadas parciales. ¿Sí? Si les dijera, calcula las terceras derivadas parciales, entonces son 8. Cada derivada parcial deriva otras dos, para que lo entiendan así, ¿no? Entonces, si tenemos una función original que depende de dos variables, se forman dos derivadas parciales, dos primeras derivadas parciales. Cada derivada parcial primera forma o genera dos derivadas parciales. Por eso tendríamos o esperaríamos calcular 4 derivadas parciales. Entonces, primero, antes de calcular las segundas derivadas parciales, tendríamos que calcular primero las primeras derivadas parciales, ¿no? Entonces, fíjate, voy a utilizar otra nomenclatura para que no nos sintamos raros de encontrar las segundas derivadas parciales o primeras derivadas parciales en la literatura y que vengan con una notación diferente, ¿no? Hay que acostumbrarnos a conocer todas las notaciones. Entonces, por ejemplo, pudiéramos calcular, ahora vamos a calcular, ¿les parece? La derivada parcial respecto de x, ¿les parece? Empezamos con respecto de x. ¿De qué? Pues de la función declarada en términos de x, y. Eso significaría que estamos entonces calculando la primera derivada parcial en términos de x. ¿Cuánto nos daría, chicos, la primera derivada parcial en términos de x? ¿Cuánto? Tratémonos de darnos prisa. ¿Cuánto nos daría? Tres x ¿Cuánto? 3, 3x 3x cuadrada. 3x cuadrada. Ajá, Más ¿qué más? 2y cuadrada de x. Más Más 2x 2y cuadrada de x. 2x, y, 2y. 2xy cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y luego? ¿Ya quedaría así? La primera Dos. derivada parcial. Sí. Sí, Así no, es. porque se toma como Así es. constante la última. Así es, así es. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces vamos entendiéndonos bien. Ahora vamos a calcular la otra derivada parcial, ¿sí? La otra derivada parcial, pero ahora en términos de y. Bien. Entonces, esto sería igual a... Jóvenes, 2xy cuadrada más 3y cuadrada. 2x, ¿qué? Y cuadrada. No, no puede ser y cuadrada, porque estamos derivando respecto de y. Ah, sí. 2x 2xy x cuadrada y 2x cuadrada y más 2y cuadrada
No puede ser 2. Este es 3. 3, 3y 3y, cuadrada. 3, ¿Sería 2xy? 3y 3y cuadrada. cuadrada. Esta es la derivada parcial 1 y derivada parcial 1, pero en términos de x y en términos de y. Ahora, nos está pidiendo calcular la segunda derivada parcial. Segunda derivada parcial. Entonces, lo que voy a hacer es, ok, tenemos que calcular ¿cuántas? 4, ya dijimos. Entonces va a ser la derivada parcial. ¿Les parece que calculemos primero la segunda derivada parcial respecto de x? ¿Ok? ¿De quién? Pues de x, y. Entonces, ¿esto qué es igual? Bueno, ahora tendría que ser, ahora si me permiten voy a desarrollarlo un poco más, sería la derivada parcial ¿de quién, chicos? De x, ¿verdad? Hay que calcular la derivada parcial respecto de x, ¿de quién? Pues de esta primera derivada parcial, porque aquí derivamos respecto de x. Ahora hay que sacar la segunda derivada, pero referente a quién? A la primera derivada en términos de x. Entonces es la derivada parcial de 3x cuadrada más 2x y cuadrada. ¿Esta cuánto es igual? 6x Ay, sí, sí. más 2y cuadrada. Sería, ¿cuánto? 6x Más 2y cuadrada. más 2y cuadrada. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos la segunda derivada parcial en términos de x. Ok. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial. Estoy trabajando con esta. ¿Les parece que saquemos primero la segunda derivada parcial en términos de y? Ajá. O sea que estamos derivando en términos de y, tanto en la primera derivada parcial como en la segunda. ¿Cuánto nos daría? 6y Ajá. Más 2x cuadrada. Más 2x cuadrada. Entonces, bueno, si lo hacemos por orden sería 2x cuadrada más 6y. ¿De acuerdo? Ya calculamos la primera derivada parcial. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial, pero ahora en términos de f de x, y. En términos de x, y. Ahora tendría que ser entonces la derivada parcial de la función respecto de y. ¿De quién función? De la función de la primera derivada parcial. 3x cuadrada más 2x y cuadrada. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Dos y No hace falta algo. 2y más 3x cuadrada. Estamos derivando x, y, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Estamos derivando y, chicas. ¿Cuánto sería? Y. Ahora derivamos y de esto. ¿Cuánto sería? ¿Este tendría valor? ¿Tiene derivada de y esto? No. No. No, porque es Ok, constante. ahora la segunda. ¿Cuánto sería la segunda? Todo esto es constante, ¿no? Entonces,
Vamos a derivar respecto de y. 2 por 2 son 4x, 4Y. 4xy. ¿Verdad? 4xy. Ahora, vamos a calcular la última derivada que nos falta. F de, ahora sería y. Oiga, Doc, una pregunta. Ajá. Entonces, ahí donde dio como resultado 4XY, ya no se pone el 3X cuadrada, aunque no tenga. Por ejemplo, arriba estábamos... Ah, no, olvídelo. Ah, sí, arriba es que arriba estábamos derivando lo de fxx y pusimos el 2y cuadrado, aunque estábamos derivando en relación a x. A ver, aquí estamos derivando, ok. Aquí estamos derivando x, ¿ok? X. La primera derivada sería 3 por 2, son 6, x. Aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Aquí vamos bien? Sí. Ok, más. ¿Quién es constante ahora? Este es constante, ¿no? ¿A quién vamos a derivar? A esta que está aquí, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x? 1. Todo lo Ah, demás sí, es cierto, es sí, 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 constante. sí. 1 por todo lo demás, pues todo lo demás. Por eso nos da 2y cuadrada, ¿de acuerdo? Cuando Ok. esté solita, cuando un término esté solito y no esté lo que estemos derivando, entonces esto se reduce a 0, ¿de acuerdo? Cuando esté acompañado de algo que vamos a derivar, lo demás se comporta como constante, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente derivada. Ok. Ahora, voy a derivar. Ay, ya ven que mi nomenclatura está mal. Voy a derivar respecto de x, ¿verdad? ¿Quién? ¿A quién voy a derivar respecto de x? Pues a la primera derivada parcial, ¿no? Que es 2x cuadrada y más 3y cuadrada. Ahí está. Esta primera derivada parcial, ¿cómo nos quedaría? La segunda derivada parcial, ¿cómo nos quedaría? Estamos derivando en términos de x. X. ¿Sería, cuánto nos daría el primero? 4XY. Nos daría 4XY. 4xy. ¿Y el segundo? 0, ¿verdad? Sí. Vean ustedes Sí. que el resultado de la segunda parcial conjugada x, y es el mismo a la segunda derivada parcial del conjugado y, x. Eso es muy importante, no es casualidad. Y quiere decir entonces que por ahí en esta función tenemos a lo mejor un máximo o un mínimo y se cumple el postulado de que la segunda derivada parcial en términos de la primera variable con respecto a la segunda es la misma segunda derivada parcial en términos de las variables opuestas. Y aquí lo podemos corroborar, ¿de acuerdo? Ahora, estas derivadas parciales pues, son muy sencillas. Ojo, cuando nos están dando funciones de este tipo, funciones del tipo sencillas, funciones en donde se nos está diciendo desde un principio que la función está declarada en términos de x y en términos de y. ¿De acuerdo? Pero esta es, digámoslo así, las derivadas parciales de orden superior sencillitas, muy aplicables. Pero hay otra forma de calcular las derivadas parciales cuando no se nos especifica que la función esté declarada en más de una variable. Ese es un detalle importante y cambia completamente el contexto para poder resolver una derivada parcial. Por favor, presten mucha atención. Bueno, antes de pasar a
en la segunda forma de calcular una derivada parcial cuando no tenemos declarada las dos variables o más de dos variables, ¿hay alguna duda respecto a calcular la segunda derivada de funciones de este tipo? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno. No. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, otro caso que ya es cuando aplicamos otra forma de calcular las derivadas parciales. Presten mucha atención, este método es un poquito más complicado. Vamos a suponer esta, sea una función dos veces derivable, z igual a f de u. Sea una función dos veces derivable, z igual a f de u. O sea, z es una función que depende de u. ¿Ok? Y u es igual a x cúbica y cuarta. Calcule las derivadas parciales de esta función. Vean ustedes que no nos están pidiendo calcular la derivada parcial de la sustitución de u a la función. ¿Ok? Hay que calcular la segunda derivada parcial de una función z que es igual a f de u. Y se nos dice que sí existen sus derivadas parciales, que sí es posible derivarla dos veces. Y además nos mencionan que u es igual a x cúbica de cuarta. ¿Sí notan la diferencia entre este ejercicio con el anterior? ¿Sí notan la diferencia, jóvenes? Ok. El primer caso, Sí, directamente profe. te dan una función en término de dos variables. Directamente. F, X, Y. O Z cuando es Z que tiende a F, Z que corresponde a F, X, Y, X, Z. ¿Sí? O sea, hay dos casos. Z igual a F de X, Y, por ejemplo. Aquí directamente nos están dando la función de una función declarada en términos de dos variables de manera directa. Acá te lo están dando de manera indirecta. Te están diciendo, deriva la función z en términos de f de u. Ok, pero u recuerda que vale x cúbica y cuarta. Esta es una forma indirecta y esta es una forma directa. La forma directa la calculamos con el método que vimos hasta hace unos momentos. La forma indirecta tiene una forma diferente de analizarse, un poquito más complicada, pero vamos a tratar de prestar mucha atención, ¿sale? Ok, entonces, vamos a calcular la derivada parcial, las segundas derivadas parciales de esta función que está aquí, y ya no tenemos declarado u igual a x cúbica y cuarta. Ok, para poder hacerlo, vamos a recordar algo. Vamos a derivar vamos a sacar la primera derivada y luego sacamos la segunda derivada, ¿de acuerdo? Entonces, la primera derivada de la función original z respecto de x, estamos hablando de la primera derivada, va a ser igual ¿a qué? Pues a la primera derivada de la función. Entonces sería la primera derivada de la función original u. ¿De acuerdo?
¿En términos de quién? Pues de x. Entonces, porque no sé cuánto es la primera derivada de u. Así que lo dejo expresado, lo dejo indicado. Lo que sí sé es que u es igual a x cúbica por y cuarta. Pero no sé exactamente cuál es la derivada de esta función f de u. Solo sé que u vale esto, pero exactamente la derivada de la función de u no la sé. Entonces la voy a dejar expresada. ¿Queda claro esto? La derivada parcial de la función original z en términos de x va a ser la primera derivada de u. Punto. Por la derivada parcial respecto de x. ¿Cuál es la derivada parcial respecto de x? Chicos, ¿cuál será la derivada parcial respecto de x? Bueno, vamos a derivar ahora esta en términos de x. ¿Cuánto sería? 3x cuadrada, X cuadrada. y cuarta. Esta sería la primera derivada parcial en términos de x. ¿De acuerdo? Ahora, quiero calcular la primera derivada parcial. Ahora la hacemos en términos de y. En términos de y. Ok. Entonces, esto va a ser igual ¿a qué? Pues a la primera derivada parcial de la función en términos de u. F' de u. Ay, mi u bien fea. F' de u por la derivada parcial en términos de y. ¿Cuánto es? X cúbica 4x. X cúbica, 4 ¿qué? Y cúbica. X cúbica, Y cúbica. X cúbica, 4 y cúbica. Vamos a pasar el 4 al principio, ¿les parece? 4, x cúbica, y cúbica. Ok, ya tenemos entonces las dos primeras derivadas parciales y las únicas derivadas parciales que hay. Ahora vamos a calcular las segundas derivadas parciales. Ok, entonces, la segunda derivada parcial en términos de la función z, en términos de, vamos a calcular la segunda, ¿les parece? La segunda derivada parcial continuando con x. Entonces es la segunda derivada parcial en términos de x cuadrada. ¿Sí? La segunda derivada parcial de la función z en términos de x. Seguimos trabajando con x. Estoy jugando con la notación, ¿sí? De otra forma de poder expresar las segundas derivadas parciales. Esto bien pudo haber sido fxx. Ahora, ¿esto a qué es igual? Bueno, ¿a qué sería igual? 6xy cuarto. 6xy cuarta. Bueno, pues sería, bueno, ok. Si aquí estoy expresando la primera derivada de la función u que no conozco, ¿cree que aquí tengamos que expresar la segunda derivada de la función que no conozco? Pues sí, ¿no? Entonces, la segunda derivada parcial en términos de z respecto de x tendría que ser a fuerza, pues la segunda derivada de la función en términos de u. ¿Ok? A fuerza. Por el resultado de la primera derivada parcial. 3x cuadrada y cuarta. Por, ahora sí,
la parte de la función que se desea derivar. ¿De acuerdo? Repito, la parte de la función que se desea derivar. Voy a expresar entonces la parte que deseo derivar. ¿Cuál sería la parte que deseo derivar? El resultado de la primera derivada por 3x cuadrada y cuarta. ¿Ok? Sería la segunda derivada respecto a la primera parcial, ¿sí? Expresando el producto respecto a la primera parcial, más el resultado de la derivada parcial en términos de x. ¿Cuál sería la derivada parcial en términos de x? ¿Cuál? ¿Cuál sería la derivada parcial en términos 6x, 6x y, y y a la cuarta. 6x, X 6x, y a la cuarta multiplicado por la primera derivada de la función. Esta es la forma en cómo se debe de calcular la segunda derivada parcial de una función que directamente no nos está declarando su dependencia con dos variables. Nuevamente, expresamos la segunda derivada parcial de la función en términos de la derivada parcial de la función multiplicado por el resultado de la primera parcial de la primera derivada parcial de la función más la segunda derivada de la función en términos de x por la primera derivada de la función. ¿De acuerdo? Vamos a calcular otra derivada parcial para verificar si lo estamos entendiendo. ¿De acuerdo? Voy a intentar expresar la segunda derivada de la función en términos, ahora les parece de una vez en términos de y cuadrado. ¿Por qué? Porque ya tenemos la primera derivada respecto de y. Entonces ahora no nos haría daño calcular pues de una vez la segunda derivada en términos de y. Ahora sí, ¿cómo sería, chicos? La segunda derivada en términos de u por Muy bien. La segunda derivada en términos de u por 3x cuadrada y a la cuarta, que sería la segunda. No. no, porque ya estás mezclando. Este es el resultado en términos de x. 3x Sería cuadrada 4x. y cuarta. Sería 4x cúbica y cúbica, porque estamos calculando la segunda derivada parcial de y con respecto de y. Entonces sería el producto de la segunda derivada parcial de la función u por la primera derivada parcial en términos de y, que es 4x cúbica y cuarta por el resultado de la primera derivada parcial en términos de y, 4x cúbica y, aquí porque no, aquí puse cuarta, es y cúbica. Y cúbica, ahora sí, más la derivada parcial en términos de y. ¿Cuál sería? Más 12 cúbica y cuadrada. Más 12 X cúbica y cuadrada. x cúbica y cuadrada por la primera derivada de la función en términos de u. Ahí tenemos ya el cálculo de la segunda derivada parcial. ¿Ok? Esto solo será válido solo si
realmente tenemos o se conoce la primera derivada de la función u y la segunda derivada de la función u, como nos lo denotó el problema. Ahora vamos a calcular, ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial en términos de, si quieren, de x. ¿Sale? Calculamos la segunda derivada parcial en términos de y x. Ay, no me va a alcanzar. Voy a borrar la de arriba. Y voy a dejarle de abajo para que nos vayamos guiando, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos a calcular. Ay, espérame, mi cargador. Rapidito son las 3:56. Rapidito. Ay, qué barbaridad. Ok, entonces sería la derivada parcial, la segunda derivada parcial respecto de z, ahora en términos de y de x. Ok, entonces sería igual a la segunda derivada parcial, la segunda derivada respecto de la función, y vamos a hacer caso al orden como está expresada la derivada parcial. Vamos a colocar el resultado de la primera derivada parcial en términos de y. ¿Cuánto nos dio? 4x cúbica y cúbica. Entonces, por 4x cúbica y cúbica. Y ahora vamos a colocar el resultado de la derivada parcial en términos de x. O sea, 3x cuadrada y cuarta. 3x cuadrada y cuarta. Más, ahora sí, tendría que ser la derivada parcial en términos de x. ¿Cuál sería? Estamos derivando en términos de x. ¿Cuál sería? 6x. No pueden ser 6. En términos de x. En términos de x. Con respecto de quién vamos a derivar. Respecto a la primera derivada parcial, ¿no? ¿Pero de quién? De y. Respecto de y. Entonces, a esta le voy a sacar la segunda derivada parcial respecto de x. Usted me estaba dando la primera, pero esta es respecto de x. Entonces tendría que ser cuadrada. 12x cuadrada Y cúbica. y cúbica por la primera derivada parcial, perdón, por la derivada de u. Profe, para que, bueno, es que siento que me enredé de que lo puso arriba. ¿Sí le puede poner ahí a un lado una flechita y que le ponga que se ocupó? Bueno, es que me enredó. A ver, ok, a ver. Ok. A ver, vamos a ver. Así tendría que ser. Esta que está aquí es el color azul. Y esta que está aquí, perdón, este es el color rojo y este es el color azul. Para calcular la segunda derivada parcial de una función, vamos a poner la segunda derivada parcial, la segunda derivada de la función u, y vamos a seguir este orden. Vamos a colocar primero la derivada parcial de y, que es esta, es azul, y luego por la derivada parcial de x, que es esta, que es rojo. Solo hay que guiarnos de cómo escribimos la derivada parcial. Más, porque siempre debe haber un más a la segunda derivada,
Si fuera tercera derivada, aquí todo decirá más. Ok, entonces, más. Y aquí vamos a colocar la primera derivada, perdón, la derivada parcial de x respecto de la derivada parcial de y. Por eso, este que está aquí es el resultado de la derivada parcial respecto de y. Este que está aquí. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Pero este es el orden, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, este que está aquí, lo voy a poner en un verdecito así, para que se den cuenta que este color deriva del azul. Así. ¿De acuerdo? Con ese ejemplo, vamos ahora a analizar la segunda derivada parcial de la función, pero ahora sería en términos de x, y. Voy a ponerlo acá así, entonces sería la segunda derivada parcial. Ahora sería la segunda derivada parcial de la función z en términos de x, en términos de y. O sea, al revés. Entonces sería el resultado de la segunda derivada de la función u, segundo resultado de la función u, y vamos a colocar el resultado de la derivada parcial en términos de x. ¿Cuánto sería? 3x cuadrada y cuarta. 3x cuadrada y cuarta, o sea, lo rojito, por el resultado de la primera derivada parcial en términos de y. ¿Cuánto sería? 4x cúbica y cúbica. 4x cúbica y cúbica más vamos a poner el resultado de la segunda derivada parcial derivando y a partir de la primera derivada parcial de x. ¿Cuánto sería? 6x y cuarta. No, no puede ser. Vamos a derivar y de la primera derivada parcial de x. Bueno, hay que 12 explicar. X. La derivada parcial respecto de x es esta. Es esta. A esta le voy a derivar respecto de y. ¿Ok? Hay que guiarnos de esto. Vamos a derivar respecto de y de la derivada parcial respecto de x. ¿Cuánto sería? 12x cuadrada 12 x, 12 x cuadrada, ¿qué? y, 12x cuadrado y cúbica. Y cúbica. Exactamente. Exactamente. ¿De acuerdo? 12x cuadrada y cúbica por la primera derivada de la función en términos de u. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Ahora, si ustedes observan más, aquí otra vez se cumple nuestro postulado, que la segunda derivada parcial en términos de y con respecto de x y el resultado es el mismo resultado que de la derivada parcial de x en términos de y. Vean, segunda derivada de la función, esto nada más cambió el orden, pero ustedes saben que en matemáticas el orden de los factores no altera el producto. 3x cuadrada y cuarta, 4x cúbica y cúbica, más 2x cuadrada y cúbica por la primera derivada de la función u. ¿De acuerdo? Sí. Eso es muy importante. Si no llegan al mismo resultado, es porque se equivocaron en algo, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dudas con respecto a esta segunda forma de calcular? ¿Dudas? no,
No, bueno, entonces ahorita ya tenemos dos formas de poder calcular las derivadas parciales de orden superior de una función de dos variables, ¿ok? Sea cuando nos están dando la función directamente dependiente de dos variables o una función indirecta, ¿sí? Como en este caso. Ay, perdón. Muchas veces en la literatura se usa mucho la forma indirecta, sobre todo cuando se hacen postulados, cuando se hacen muchas deducciones matemáticas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger que integra el cálculo electrónico de los átomos hace una gran variedad de resúmenes. O sea, son una cantidad de funciones que se tienen que integrar, pero para poder unificar y tratar de encontrar una función escrita de forma más sencilla que englobe toda esa cantidad de derivados, se unifican las cosas. En matemáticas se tiende a hacer eso, se unifica. Por ejemplo, es más fácil expresarte aquí. Mira, una función que es igual a f en términos de u, ya, rápido. A decirte, mira, z es una función en términos de f igual a x cúbica y cuarta. Matemáticamente hablando, es más fácil redactar z como una función de f en términos de u que z en función de f x, y de x cúbica y cuarta. Lo segundo se utiliza cuando ya la función es sencilla y se puede decir de forma sencilla y además es sencilla. Cuando una función es muy compleja y no sabes exactamente cómo está estructurada la función, entonces te dicen, mira, es una función que depende de x y depende de y. No me preguntes cómo se relacionan, pero es una función en términos de x y y. Entonces, si queremos calcular una primera y segunda derivada parcial de una función que no está tan bien declarada, hay que expresarla. Por eso aquí nosotros expresamos la segunda derivada de la función, quién sabe cuál sea, por la dependencia de u, que es esta. U vale x cúbica y cuarta. Pero esta función solamente nos dice f que depende de u. Pero no nos dice qué función es exactamente. Por ejemplo, no nos dice que es u cuadrado más 3 entre u menos 2. O no nos dice u más 5 entre u menos 8. No nos especifica cómo está escrita u. Lo único que nos dice es cuánto vale u, pero no nos dice cómo está expresada u. No sé si me estoy dando a entender. A ver. Por ejemplo, yo les digo, z, tenemos una función que es z, que es igual a f de x, y, o sea, me dices, cuando me dices f en términos de x, y, lo único que me estás diciendo es que la función depende de x y depende de y. ¿Me dices otra cosa? No, no me dices otra cosa. Lo único que me estás diciendo es que z depende de x y depende de y. ¿Cómo es su dependencia? ¿Quién sabe? No lo sé. Si te especifico cómo es porque te estoy declarando ya una función. Por ejemplo, mira, es esta. Es una función que depende de x, y y esta es su dependencia. ¿Viste? Por eso podemos calcular las derivadas parciales rápidamente por el primer método. Pero si yo te digo, mira, es una función z que depende de u. Depende de u. Lo único que sé, mira, es que u es igual a x cúbica y cuarta. Órale, gracias, pero no me estás declarando su dependencia. ¿Me expliqué? No nos están dando la función declarada. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Calculas las derivadas expresando en todo momento la derivada y segunda derivada, que no sabemos exactamente cuál es. ¿Sí queda claro esto? ¿Jóvenes? Ay, respondan. ¿Jóvenes? Sí, sí se entiende. Ok.
Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos. Ay, me da tiempo de ver un último ejemplo. Ay, el tiempo se va encima. Ok, bueno, entonces, por eso las derivadas parciales, chicos, cuando una función no está declarada, se indica, ¿de acuerdo? Se expresa. Por eso hay dos formas de calcularlas. Una muy general cuando no sabemos la función y otra cuando sí la sabemos. Son más fáciles de encontrar las derivadas parciales de aquello que sí conocemos. Ajá. Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales se usan para expresar también, por ejemplo, como les dije, leyes de física. Por ejemplo, chicos, miren, a ver, esta función que está aquí, esto, chicos, la segunda derivada parcial respecto de u con respecto de x más la segunda derivada parcial respecto de u respecto de y es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial sumamente conocida, se le conoce como ecuación de Laplace. Es un ejemplo muy bonito que se ve en ecuaciones diferenciales más adelante. Se conoce como ecuación de Laplace, de hecho fue encontrada deducida por Pierre Laplace por ahí entre 1700 y 1800. Esta solución es importante porque describe a las funciones armónicas, a la cual, pues bueno, desempeñan papeles muy importantes en la conducción de calor, en el comportamiento de los fluidos, y también es una ecuación diferencial, porque así como está escrita, es una ecuación diferencial de segundo orden parcial, lo vamos a ver en ecuaciones diferenciales. Esta ecuación diferencial describe también el comportamiento de un potencial eléctrico en un campo, por ejemplo. El flujo de electrones se puede expresar en términos de esta segunda derivada parcial, y él encontró que la suma de las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y son iguales a 0. Ahora te digo, bueno, esta derivada parcial, como está aquí escrita, es sumamente general. De hecho, en ecuaciones diferenciales te voy a enseñar, bueno, si es que soy su profesor, ¿verdad? Porque si no, pues ni modos, cómo se puede resolver una ecuación diferencial de este tipo y cómo tratar de encontrar a la función de dónde provenía esta. Pero ahora, bueno, no estamos en ecuaciones diferenciales, lo que te puedo decir es que, mira, vamos a verificar que la función que te voy a dar ahorita se satisface o no satisface esta ecuación diferencial que es de Laplace. Así. A ver, por ejemplo, u, x, y, u que depende en términos de x y depende en términos de y, es igual a e a la y por el seno de x. Ahí está. Te digo, mira, esta es la ecuación de Laplace que se encontró, pero cuando veamos ecuaciones diferenciales, vas a darte cuenta que esta ecuación puede satisfacer muchos tipos de ecuaciones, porque más de una puede ser su solución. Puede ser que una de estas tantas soluciones sea esta que está aquí. U en términos de x, y es igual a e a la y por el seno de x. Y te digo, evalúa a partir de esta función si esta ecuación diferencial se satisface o no se satisface. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer para ver si se satisface o no se satisface es, pues, encontrar la segunda derivada parcial de la función en términos de x y en términos de y, sumarlas y ver si eso se hace 0. ¿Sí me siguen, chicos? Sí, Doc. Ahora, fíjense cómo les estoy dando la función. Es una función u en términos de x, y y te declaro la función. ¿Qué método vamos a ocupar? ¿El método primero o el segundo método? El primero. El primero, porque te estoy diciendo cómo se comporta o cuál es la dependencia de x y de y. Cuando no te lo doy, por ejemplo, te digo, una función f de u, lo único que sabemos es que u es igual a x sobre y.
Entonces, para poder evaluar la solución, tendrías que calcular las segundas derivadas parciales por el otro método, el método 2, que vamos a ver más adelante en otro ejemplo. Bueno, mañana, yo creo que el viernes, porque ya son 4:15 y bueno, explico y ya terminamos la clase. Entonces, hay que calcular la derivada parcial de x y de y luego a esa le calculamos la segunda derivada parcial. Recuerden ustedes, chicos, que aquí podemos calcular 4 derivadas parciales. La derivada parcial xx, xy, yx y yy. ¿Cuál es necesario calcular las 4 derivadas parciales? Porque el problema solo nos pide Sí. evaluar si esto se satisface o no. ¿Es necesario calcular las 4 derivadas para las 4 segundas derivadas parciales? Sí, para llegar a la segunda. Y No. que se puedan. No es necesario. Aquí te dice claro quién tienes que calcular. Una derivada parcial, que es xx, perdón, una segunda derivada parcial, xx, y una segunda derivada parcial, y. Nos sirve de mucho calcular la segunda derivada parcial xy y la otra yx. No. No. No, ¿verdad? Porque de entrada ni nos sirve y no tiene sentido, solo podía perder el tiempo. Y lo único que tendría que calcular es la segunda derivada parcial respecto de x y respecto de y, y punto. La sumo y veo si da 0. Si da 0, listo, se satisface. ¿Ok? Entonces vamos a primero calcular la primera derivada parcial, luego la segunda y listo. Entonces vamos a ver, la derivada parcial de la función u en términos de x, ¿cuánto es igual, chicos? Hay que calcular la derivada parcial en términos de x. ¿Cuánto nos da igual? Échenle. Denme la respuesta. Vamos, chicos, se va a hacer tarde. E a la y es. ¿Eh? E a la y. E a la y menos E a la y. X ¿E a la y? menos el coseno de X. No, no es menos. Coseno de x. Coseno de x. Ok, ahí está. Ay. Coseno de x. Coseno de x. Listo. Ok, ahora vamos a calcular la derivada parcial respecto de y. Ok. ¿Cuánto nos da? Échenle. Échenle la derivada parcial de e a la y por coseno de x. Ay, mijos. Es Y, E a la y E a la Y menos por 1. el seno de x. Acuérdate que y está en el exponente de la exponencial. Aquí, no, lo tenemos así donde u es y. Por lo tanto, la derivada de e a la u, ¿cuánto es? Pues e a la u por la derivada de u. ¿Y cuál es la derivada de u? En este caso es 1. Por lo tanto, e a la y por el seno de x, esto es constante. Y e a la y, pues es e a la y. Entonces, la primera derivada parcial en términos de y es igual a e a la y por el seno de x. Aguas con sus primeras derivadas, aguas con sus derivadas, derivadas, allá, que vieron al principio, con funciones de una variable, ¿sí? Aquí esto debe ser rápido. Ahora, vamos a calcular la segunda derivada parcial, que es la que nos importa, ¿no? En términos de xx, es la que nos importa, ¿no? Xx porque aquí nos están pidiendo evaluar esta segunda derivada parcial. Ok, entonces, ¿cuál sería la segunda derivada parcial en términos de x? Recuerden que tendríamos que trabajar esta que está aquí, ¿no? A esta hay que sacarle la segunda derivada parcial en términos de x. Esta e a la y es constante, ¿no?
se hace constante, entonces no le va a pasar nada. E a la y, ahí está. ¿Y cuál es la derivada de coseno? Menos seno de X. Menos seno de X. Muy bien. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de y. Muy bien. Ahora voy a trabajar con esta, ¿no? Con esta. Y quiero otra vez la segunda derivada parcial respecto de y. ¿Cuánto es, chicos? Queda igual. Pues queda igual, ¿verdad? Sería e a la y por el seno de X. Ya encontré las segundas derivadas parciales, ya las encontré. Ahora hay que evaluarlas. Ok, entonces, ¿qué sería? Pongo la primera, pongo la segunda y eso me debería de dar 0. La primera es esta, sería menos e a la u por el seno de X es igual, ay, verdad, más, ahora pongo el resultado de la segunda derivada parcial, e a la y por seno de X, y esto es igual a 0. ¿Es igual a 0? Esto Sí. es igual a 0. De hecho, son idénticos y uno resta al otro. Entonces, 0 es igual a 0. Y ven ustedes que esta función sí satisface a la ecuación diferencial de Laplace. Una aplicación directa de física, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? Sí. ¿Dudas? Sí. Yo tenía una pregunta. Sí. Cuando se tiene como bueno, X y se tiene otro valor, pero nomás se conocen los dos, ¿se tendrá que alternar los dos o existe un método especial por esos casos? A O ver, de otra plano vez. no existen esos casos. A ver, otra vez. Es cuando cuando la función se va a evaluar, por ejemplo, en X, Y y Z, pero Ajá. los valores de Z no están bien definidos. ¿Se tiene que ocupar las dos o existe un método especial? ¿Sí existe el método? Sí. Bueno, no hay método. Lo que haces es hacer una aproximación, porque esas ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales incompletas. A veces resultan cuando tú nada más conoces cómo se comporta X y Y, pero desconoces cómo se comporta la función con Z. Pero sabes que existe una dependencia con Z. Lo que no sabes es cómo depende con Z. Esa es una investigación actual en matemáticas. Por si quieres irte a la maestría o el doctorado en matemáticas, puedes optimizar métodos para verificar o evaluar funciones de ese tipo. Sí existen, pero no están a los alcances de este curso. Pero sí existen. O sea, y ya no se resuelven exactamente así. Muchas veces se resuelven inclusive con transformadas. Habría que transformar la función. Sí, pero ya estamos hablando de palabras mayores. Bueno, muchas gracias, Doc. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Se puede representar gráficamente? La función está, por supuesto. Las derivadas parciales sí se pueden representar gráficamente. De hecho, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Sí, lo vamos a hacer. Es que mira, bueno, a ver, te enseño rápido. Las derivadas parciales tienen aplicaciones. De hecho, una de las aplicaciones que tienen es que como estamos calculando la tasa de cambio o la razón de cambio, estas pendientes o estas rectas tangentes que resultan, tienen aplicaciones. Cuando ya una derivada parcial tiene aplicación, por ejemplo, vectorial, que es lo que vamos a ver ahorita con la derivada direccional y el gradiente, que es el gradiente en habla, el resultado que vas a obtener justamente van a ser las proyecciones o la tendencia que tenga una función declarada a un punto.
Entonces ve, por ejemplo, esta función que está aquí, que no la conozco, es una función que claramente está como dominio en el plano X, Y tiene ciertos surcos en el eje Z. Si te das cuenta, hay tanto máximos como mínimos en los surcos. Las derivadas direccionales te permiten saber en dónde están orientados esos surcos, hacia qué lado del eje Z o hacia qué lado del eje o sobre el plano X, Y. Eso es sumamente importante cuando se trata de mapear o encontrar zonas en donde no conoces exactamente el comportamiento de la función, pero sí te importaría saber si estás en un máximo, en un mínimo, si estás, por ejemplo, hacia una tendencia hacia la derecha o hacia la izquierda. Para eso esa información tan importante nos la dan las derivadas direccionales, que no es otra cosa más que las segundas o primeras derivadas de una función en un punto dado, que son de las aplicaciones directas a las derivadas parciales que vamos a ver la siguiente clase. No sé si contesté tu pregunta. Por eso se denomina cálculo vectorial también. Ah, sí, claro, este es el cálculo vectorial, ya de funciones complejas. El cálculo vectorial que ustedes ven, por ejemplo, en una sola variable, es pues vectores sencillos, pues cosa de cualquiera lo hace, ¿no? Pero ya si quieres analizar ahora una función compleja como este mapeo, por ejemplo, que es importante para describir a lo mejor inclusive, por ejemplo, campos vectoriales. Un campo vectorial por excelencia es el que te ofrece un campo magnético, ¿no? Un campo eléctrico. Claro, entonces puedes ver inclusive el gradiente por donde fluyen los electrones. ¿Quién te daría el gradiente? Pues justamente la derivada direccional de ese flujo de electrones. Habría que evaluar la segunda derivada parcial de la ecuación que te di ahorita, de Laplace, en términos de flujo magnético, para conocer cuál sería su dirección en algún punto dado del campo magnético. Ok, gracias, Doc. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Si ya no hay más dudas, entonces dejamos la clase hasta aquí. Nos vemos el día viernes. También se podrían aplicar las ondas. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpe, también se podría hacer, bueno, se podrían aplicar en ondas de radio. Ah, por supuesto. Las ondas de radio son direccionales también. Bueno, es que, no, bueno, creo que las ondas de radio son como funciones, creo que son senoidales, ¿no? Que van subiendo y van bajando. Son Entonces, sinusoidales en términos de coseno y seno. entonces, la mayor parte de los vectores o del cálculo vectorial se basa también en eso o solo en algunos casos. No, pues en algunos casos, sobre todo los aplicados. Sí, vamos a ver el caso de una onda, por ejemplo, sinusoidal. Creo que ese es el que vamos a ver justo ahorita. Va a tener que ser, con eso vamos a abrir el viernes. Pero si conoces la función que describe a una onda, sea cual sea esta onda, por ejemplo, como las ondas de radio, allá en la región de radiofrecuencia, y conoces su frecuencia y su periodo, pudieras perfectamente calcular cuál es la dirección, la derivada direccional de donde proviene una onda en un punto dado. Esa es una de las cosas que se ocupan para saber, por ejemplo, si hay vida extraterrestre, por las ondas de radio que se llegan a captar. Sí. Obvio. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, pero vamos para allá, ¿ok? Si ya no hay más dudas, discúlpenme que no pueda profundizar más en ejemplos con respecto al primer método y el segundo, pero les voy a mandar una tareita para que puedan aplicarlos, ¿sí? Ya los tengo seleccionados, al ratito esperen la tarea, ¿de acuerdo? Piensen, no sean malitos, Sí. vayan pensando. Yo sugiero que, ahorita que les dé la tarea, sugiero que piensen que es mejor que dividamos el examen en dos, o sea, que sea límites y dejamos derivadas parciales, derivada direccional e integrales para a donde lleguemos y hagamos corte caja en un solo examen. O sea, límites primero y después derivadas. ¿Les parece? Puede ser límites en esta semana, el día que quieran. O puede ser el lunes de la siguiente semana, si quieren, y dejamos las derivadas parciales para el viernes de la última semana. Piénsenle y me dicen, ¿ok? Sí, Doc, gracias. Bueno, entonces voy a tener que dejarlas hasta aquí, ¿de acuerdo? Nos vemos el día viernes, ¿sale? Cuídense mucho. Sí, hasta luego. Bye. Hasta luego, profe.